Lo que nos dejó el jueves del mejor béisbol del mundo en nuestro resumen diario. Comenzamos. En el primer juego de la doble jornada que disputaron debido a la suspensión del encuentro del miércoles, los Orioles ganaron a los Mets 7-3. Los Oropéndolas, con gran ofensiva, apoyaron la irregular labor del pitcher Tomoyuki Sugano, al que le hicieron 3 carreras con 4 indiscutibles, otorgó 4 bases por bola y ponchó a 2. Aún así, se llevó la victoria. Por los perdedores, Juan Soto de 2-1 con impulsada, 2 boletos y ponche. Los Mets de Nueva York cayeron nuevamente ante los Orioles de Baltimore 3-1 en el segundo juego. Tyrone Taylor puso adelante a los Mets 1-0, marcador que se mantuvo hasta la parte baja del octavo, cuando los de Baltimore emboscaron al lanzador Ryan Stanek. Gunnar Henderson despacha cuadrangular con 1 a bordo para darle la vuelta al marcador. Ramón Laureano impulsó la tercera con fly de sacrificio. Por Nueva York, David Peterson lanzó 7 innings, le conectaron 5 hits, le hicieron 1 carrera y ponchó a 6. Se fue sin decisión. Fiel a la temporada, y lo conversamos a principio de campaña, los Rojos de Cincinnati son una montaña rusa. Pueden ganar por 20 un día y al siguiente perder por blanqueo. Ayer ganaron 6-0 a los Marlins de Miami, con gran actuación de Nick Lodolo, 6-6 y 3.38 de efectividad, que trabajó 6 entradas con 3 imparables y 4 abanicados, y lo hermético del bullpen para conservar la victoria. Eli de la Cruz se fue de 4-2 con impulsada, 2 veces pisó la goma y se robó una base. Por Miami, Otto López y Agustín Ramírez fueron silenciados. Ahí parte de la derrota de los Peces. Cachorros de Chicago se llevaron el último de la serie ante los Mellizos de Minnesota 8-1 y quedaron listos para la batalla que librarán en Yankee Stadium frente a los Bombarderos del Bronx. Pete Crow-Armstrong dijo presente al batear de 4-3 con los jonrones 24 y 25, produjo 3 y anotó otras 3. Con esta actuación, el joven de los Cachorros demuestra que está listo para enfrentar a los Yankees y su líder, Aaron Judge. Los Yankees de Nueva York completaron la barrida ante los Marineros de Seattle, al ganar el último de la serie de forma milagrosa, 6-5 en 10 entradas. Los Mariners llegaron ganando 5-0 a la parte alta del octavo. Brian Gu maniató a los Yankees durante 7 innings, hasta que en el cierre del octavo, Jack Chihols Jr. le rompió la joya al batear sencillo al right field. Gu se fue sin decisión al permitir 2 hits, 2 carreras con 5 ponches. En la baja del noveno, los Yankees empatan el juego para enviarlo a extra inning. En el décimo, con casa llena y un out, el juez dicta sentencia al traerla de dejar en el terreno a Seattle con fly de sacrificio. Esta victoria es el preámbulo de lo que se vivirá en el Bronx a partir de hoy, cuando enfrenten a los Cachorros de Chicago y su Legión del Mal, encabezada por PCA. Medias Rojas de Boston se llevaron el primero ante Tampa Bay Rays, 4-3. Boston llegó perdiendo 3-1 a la baja del séptimo, donde fabricaron las 3 necesarias para darle la responsabilidad al bullpen de preservar la victoria. Aroldis Chapman salvó el 16. Cardenales de San Luis se vengaron de los Nacionales de Washington al derrotarlos 8-1. El abridor de los Cardenales, Mike Mikolas, lanzó 5 2/3 con un imparable, 0 carreras y boleto, además de 6 ponches, para apuntarse la victoria y dejar su récord en 5-6 con 4.92 de efectividad. El venezolano Wilson Contreras disparó el jonrón 12, impulsada y 2 anotadas al batear de 4-2. El otro nativo de Venezuela, Joel Pozo, de 3-1 con producida. Atléticos de Sacramento se llevó el triunfo en el inning 11, 5-4 ante los Bravos de Atlanta. Nick Kurz conectó jonrón en el octavo para empatar las acciones y mandar el juego a extra inning, donde finalmente los locales salieron airosos. Se acerca el All-Star Game y te llevamos un pronóstico extendido para hoy. Hay juegos muy temprano el fin de semana y no queremos que te pierdas nuestras sugerencias para que las analices y compartas con tus amigos. Rancheros de Texas le dieron una paliza de 11-4 a Los Ángeles Angels. El cubano Adolis García
contribuyó a la causa tejana al batear de 5-2 con jonrón, 3 impulsadas y 2 traídas a la registradora. Zach Neto dio la cara por los Angels al irse de 5-3, jonrón, 2 anotadas e impulsadas. Los Padres de San Diego se impusieron 4 carreras por 3 a los D-backs de Arizona, gracias a la contribución de Manny Machado, que se fue de 5-3 con jonrón, anotada e impulsada, y Fernando Tatis de 4-2, jonrón, impulsada y anotada. El juego programado entre los Guardianes de Cleveland y Medias Blancas de Chicago fue pospuesto y se llevará a cabo hoy como parte de una doble jornada. El lanzador Logan Allen, que era la sugerencia de nuestro pronóstico, sigue anunciado para abrir hoy, así que ojo. Te invitamos a que veas el programa Pronóstico para la MLB todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas.